Antes de empezar con el paso número 1 para apreciar mejor el arte contemporáneo, pues vamos a definir qué es arte contemporáneo. Y para ello me voy a dedicar a leer estas dos citas de Smith del 2012 y que dicen a la letra. En las artes visuales, el arte contemporáneo es el cambio de un arte moderno a otro contemporáneo que comienza a gestarse en los años 50, emerge en los años 60, es combatido durante los 70, pero se vuelve inequívoco desde los 80. Es decir, esta primera cita nos menciona que el arte contemporáneo es aquel que se suscita después del arte moderno, y el arte moderno podemos comprenderlo, tanto el moderno como el contemporáneo podemos ubicarlo a partir de las décadas en las que esta se presenta. En este caso, pues, como menciona aquí, a partir de 1980, las últimas décadas del siglo XX, pues se vuelve ya inequívoca la existencia del arte contemporáneo. Y continúa diciendo Smith que la contemporaneidad es el atributo más evidente de la actual representación del mundo, y como tal abarca sus cualidades más distintivas, desde las interacciones entre los seres humanos y la geósfera hasta el interior del ser individual, pasando por la multiplicidad de culturas y el paisaje ideológico de las políticas mundiales. Bueno, vamos a traducir un poquito este párrafo y mencionar que el hablar de contemporáneo o contemporaneidad, estamos refiriéndonos al presente, a este momento que estamos viviendo. Por ahí a lo mejor ustedes escuchan de que, ay, somos muy modernos. No, mentira. La modernidad empezó y terminó, ¿no? Empezó algo así como en el siglo XV y ya terminó en el siglo XIX. Nosotros más bien somos contemporáneos. Y entonces, lo contemporáneo es todo aquello que pasa en ese momento, desde lo más burdo hasta lo más específico, comenzando por el ser humano, este planeta, la cultura, la política, la economía, y es así como pues el arte contemporáneo es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, sin más, voy a empezar con el punto número 1. Y por ahí olvidé pedirle, solicitarle de la manera más atenta a la doctora Elvia que me haga saber cuándo me queden 10 o 15 minutos para apretar el paso, porque aquí me puedo llevar 2 días platicando de estas experiencias, ¿no? Entonces, vamos directamente al paso 1. Por ahí, si tienen donde anotar, pues este es el paso 1. Y el paso 1 es: recuerda los orígenes e influencias. ¿Y a qué se refiere este paso 1? Bueno, pues aquí tenemos 2 obras. La primera obra es una obra barroca, donde se retrata al Papa Inocencio X, y el autor es el famosísimo autor barroco Diego Velázquez. Y por el otro lado tenemos una obra ya contemporánea de los 50 de Francis Bacon, en donde tenemos el estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. Ese es el título. Y entonces, a pesar de que ambos cuadros, ambas pinturas tienen un mismo vínculo, una relación, pues los resultados son totalmente diferentes. Y entonces aquí viene la parte interesante. ¿Qué es lo que sucede en medio de uno y otro cuadro? Pues recordemos que lo que sucede es el dadaísmo. El dadaísmo, para aquellos que no tienen idea de lo que estamos hablando, pues es una vanguardia del siglo XX en donde se empieza a cuestionar la existencia del arte, se empiezan a retar los cánones y los estándares de belleza, y se apuesta o se empieza a manifestar que el arte lo puede ser todo, y que todo puede ser arte, o que el arte no lo es nada y que nada es arte, ¿no? Y por ejemplo, pues tenemos la famosa obra de Marcel Duchamp, que es La Fuente, que es esta que se muestra aquí, que no es nada más ni nada menos que un mingitorio firmado en 1917 por él, ¿no? Y entonces,
Es así como, bueno, aquí tengo dos ejemplos de arte clásico. Por un lado, el arte, una escultura de la antigua Grecia, y por el otro lado, pues la famosa Gioconda del Renacimiento. Y es así como decimos que la belleza intrínseca del arte clásico se debe a la búsqueda y respeto por los cánones de belleza como proporción, simetría, estética, entre otros. O sea, cuando hablamos nosotros de arte clásico, no tenemos que buscar la belleza existe de manera evidente, de manera matemática, y gracias y a partir del estudio y la búsqueda de esto, ahí se encuentra. Sin embargo, dice aquí, mientras que el dadaísmo busca ser un movimiento subversivo contra las convenciones burguesas y la demencia bélica de las guerras mundiales. Por tanto, el objetivo del Dada es destruir los valores tradicionales y crear una nueva era en el arte. Como ejemplo, pues tenemos aquí, igualmente de Marcel Duchamp, dos ready-mades. Uno de ellos es una postal de la Mona Lisa, donde le pone bigotes y pues ya es toda una obra de arte. Y por el otro lado, tenemos aquí la famosa instalación de la rueda sobre, la rueda de bicicleta sobre el banco, ¿no? Y es así como, pues llegamos al punto número 1, la conclusión. Lo anterior, sumado con el paso de la posmodernidad, o sea, con lo que ya dijimos que en el ámbito filosófico pues es todo un rollo, es otra conferencia que se tendría que dar sobre la posmodernidad, pero existe un cambio definitivo en el mundo de las artes. Entonces, paso número 1 de los 5 sencillos pasos para apreciar el arte contemporáneo, recuerda los orígenes. Y así, si quieres apreciar arte clásico, donde la belleza es intrínseca, ve a un museo de arte clásico. Si quieres apreciar arte contemporáneo, no importa si este no tiene sentido o si en apariencia es feo, ve a las galerías de arte contemporáneo. Y con esto quiero decir que el arte contemporáneo no es para todos y eso está bien. Si tú no te sientes identificado con el arte contemporáneo, nadie te exige que lo consumas. Por eso existe el arte clásico. Y de manera que y al revés, ¿no? Si tú estás atraído por el arte clásico, pues ve y consume ese, o si no lo estás, pues para eso existe el arte contemporáneo. Es decir, el primer punto es recordar qué es lo que pasó, recordar que hay algo ahí en medio, sucedió algo, el boom, como dice aquí, bélico de las dos guerras mundiales dejó estragos en el mundo, y luego el paso de los filósofos de la posmodernidad, pues hizo que todo el mundo volviera pies de cabeza, ¿no? Entonces, el recordar este punto, pues nos hace entender que no necesitamos esperar que el arte contemporáneo sea bello, porque ya existe el arte clásico, que ya cumple con esa parte, ¿no? Ya, si queremos belleza, vayamos a museos de arte clásico. Si queremos arte contemporáneo, pues vayamos a museos de arte contemporáneo. Espero que hasta aquí sea claro. Paso número 2. Descubre las expresiones, los movimientos y los autores. Este paso es el más largo y creo yo que uno de los más importantes. Descubre qué opciones te da el arte contemporáneo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que hay una variedad de expresiones artísticas en el arte contemporáneo. Están desde la típica, que es la escultura, la pintura, a lo mejor el cine, la fotografía, a lo mejor hay instalaciones, o hay collage, o hay performance, o hay, no sé, un montón de distintas expresiones. Entonces, ya dijimos, ¿no? Que gracias a la edad, pues básicamente cualquier objeto puede ser arte. Entonces, aquí empezar a descubrir ellos, pues también va a ayudarnos a identificar cuáles son nuestros gustos. Puede ser que yo tenga una tendencia por que me llame la atención la fotografía, pero no así la pintura o la escultura. Puede ser que me llamen la atención las películas, pero no los cortometrajes. Entonces, empezar a entender y descubrir la variedad de expresiones artísticas, pues nos va también a ayudar a entender y a definirlo, ¿no? Tengo aquí dos ejemplos. El primero son unas esculturas de José Ribelino llamadas Nuestro Silencio. Son estas esculturas de como
una tonelada cada una, muy pesadas, que estuvieron navegando por todo el mundo hace algunos años, como parte del fomento al turismo en México. José Rivelino es un artista mexicano y sus obras se expusieron en Moscú, en París, en Nueva York, en Portugal, en España, no sé, en la Ciudad de México, en San Diego, a mí me tocó verlas. La idea era promocionar el arte mexicano y promocionar el turismo mexicano a partir de eso. Estas son esculturas, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la obra de Lara Amartegui, que es sobre el parque fluvial abandonado, que esas son instalaciones. Aquí podemos ver cómo dentro de un espacio de una galería se encuentran por ahí algunos kilos de diferentes materiales, grava, arena, cal, y ella estaba apostando por una queja sobre el material que se utiliza para la construcción de unas edificaciones que estaban cerca de un parque fluvial y, bueno, la contaminación que esto iba a causar, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver aquí estas diferentes vertientes, unas las esculturas, otras instalaciones, que las instalaciones pues no necesariamente son esculturas, sino son cosas. Las esculturas, digamos que se forjan a partir de materiales primas, mientras que las instalaciones, pues en realidad sí, son solamente objetos que ya existen, que los estamos instalando en un lugar. Unos pueden ser al aire libre, como podemos darnos cuenta, otros pueden ser en los interiores. Y pues básicamente es esto, ¿no? Empezar a descubrir la variedad de expresiones. Lo mismo sucede con los tipos de movimientos artísticos. Resulta que el arte contemporáneo no es uno solo, sino que se divide o se subdivide en diferentes expresiones. Una puede ser el graffiti, otra puede ser el arte conceptual, el arte feminista, el neoexpresionismo, el arte cinético, la escultura contemporánea, el hiperrealismo, el arte urbano, el ensamblage, nuevos medios, etcétera, etcétera. Entonces, puede suceder un poco lo mismo, empezar a descubrir qué es lo que a ti te llama la atención. Por ejemplo, puede ser que a ti te llamen la atención las fotografías editadas de Cindy Sherman, que tienen que ver con la expresión de nuevos medios, o puede ser que estés más atraído por el hiperrealismo, por ejemplo, de Chuck Close, o te llame la atención lo que se muestra en el arte conceptual, o al revés, puede ser que no te guste ninguno de los anteriores, que sientas repulsión por las fotografías de Cindy Sherman o este becerro de 5 patas en como un gel cristalino, ¿no? De Damien Hirst, pues puede ser que te sientas repulsión, y entonces la idea es identificar con qué movimiento te sientes más cómodo. Y entender que hay muchos movimientos, y entonces no juzgar y decir odio el arte contemporáneo solamente porque vi a un artista con una obra, ¿no? Con una vanguardia o con un movimiento. Entonces, pues tenemos un montón de opciones. Y justo lo que digo, tenemos una diversidad de autores. Aquí solamente pongo el nombre y las imágenes de algunos de los más, bueno, de los que yo considero los más populares o conocidos, desde Yayoi Kusama hasta Fernando Botero, como latinoamericano, hasta Bansky, inglés, que todo el mundo lo identifica, las famosas obras de Jeff Koons, o los documentales que existen de Marina Abramovic, o las fotografías de Spencer Tunick o Barbara Kruger. O sea, al final de cuentas tenemos varios autores. Y el punto aquí que menciono es descubrir con cuál te sientes más identificado. Particularmente yo pongo aquí a uno de mis artistas favoritos, que es Invader, que, bueno, hay, lo que se dedica es hacer estas figuritas de mosaicos y pegarlas por las ciudades. Y entonces, cuando he tenido la oportunidad de ir a diferentes capitales del mundo, pues donde yo sé que Invader estuvo ahí, pues no solamente me dedico a caminar como turista con su cámara fotográfica, sino a buscar Invader. Y lo he encontrado en Los Ángeles, lo he encontrado en París, lo he encontrado en Nueva York, y he estado muy padre porque entonces es como un juego. Y eso es por un lado. Y por el otro lado, la parte de las redes sociales.
Estamos ahorita en un mundo en el que las redes sociales pues son básicas, y así como ustedes, no sé, sigan a su artista favorito, voy a empezar a adivinar y a decir que a Nodal o a las Kardashian, bueno, pues también pueden seguir a artistas contemporáneos que les llamen la atención. Yo tengo mis redes sociales repletas de museos de arte contemporáneo y de arte en general, que a veces tienen exposiciones bien interesantes, que a veces hacen lives o en vivo, a veces tienen promociones, y es de esa manera que yo empiezo. Ya saben cómo funcionan las redes sociales y los algoritmos, que uno te lleva a otro y te lleva a otro, y empiezas a descubrir nuevas artistas, o empiezas a descubrir nuevas vanguardias. Entonces yo los invito a que no solamente sigan y le den like a los cantantes o las estrellas de cine, sino también a los artistas de arte contemporáneo. Y es así como llegamos a la conclusión número 2, del paso número 2, que es descubre las expresiones. Que es: las expresiones y artistas del arte contemporáneo son como los zapatos. Existen estilos para toda ocasión y para todo gusto. No te los tienes que poner todos. Quédate con el que te sientas más cómodo. Puede ser un movimiento, puede ser un autor, puede ser un tipo de arte, puede ser una escultura, una pintura, la fotografía, el cine, como dijimos. O sea, puede ser un modo de expresión, un artista en particular, o una corriente en particular. Y ya vamos a la mitad. Paso número 3. Revisa las obras y su significado. Este punto es sencillísimo, es el más divertido, es el más fácil de todos. Y el ejemplo está aquí. Y me voy a quedar callada, no sé, 5 segundos para que aprecien esta obra, que se llama Una y tres sillas. Se llevó a cabo en 1965 por Joseph Cousteau. Ok, en esos 5 segundos de silencio, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una silla. Y entonces, si tú llegas con la mente cerrada a un museo de arte contemporáneo y ves esto, dices: ¿en serio pagué una entrada, no sé, de 50 pesos o 100 pesos para venir a ver una silla, que de hecho las que están en mi casa son más bonitas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues ya dijimos, revisa las obras y su significado. Aquí se presenta una silla, la fotografía de una silla y la definición de una silla. Ahí lo tenemos, la silla está en medio, la fotografía de una silla está de un lado, y tenemos otro cuadro en donde está la definición del diccionario de qué significa una silla. De esa manera, Cousteau muestra que el arte no se encuentra en el objeto mismo, sino en el concepto. Como ya dijimos, en el arte clásico se encuentra intrínseca la belleza, en el arte contemporáneo no. Para poder entender el arte contemporáneo tienes que buscar y leer e identificar el significado, el concepto. Aquí el objeto en sí, es decir, la silla, no tiene valor alguno. No tiene valor alguno. Puedes llegar a esa silla y romperla y no pasa nada. Aquí lo importante es el concepto, qué es lo que significa. Y para ello, pues les voy a dar ahí un tip. Y es que no existe museo de arte contemporáneo en el mundo que no tenga una explicación. Esa explicación puede venir de diferentes maneras. Puede ser que en cuanto entres te den un folletito, y en el folletito viene la explicación del concepto de la obra. Puede ser que en cuanto entres esté pegado en la pared un texto con vinilo en donde venga el significado de la obra o de la exposición. Puede ser que te lo den guías, que haya guías en el museo que te vayan explicando el concepto, la definición de cada una de estas piezas. Y entonces es el deber y responsabilidad de toda persona que quiera apreciar una obra de arte contemporáneo, buscar, leer y revisar el concepto de esto, porque entonces luego sucede como estas noticias de periódico chistosas en donde dicen usuarios de un museo confunden una
bote de Coca-Cola con obra de arte, ¿no? Una bote de Coca-Cola estaba como obra de arte y en realidad era el lunch del guardia de seguridad. Pues sí, porque si tú vas nomás a hacer como que ves y nunca volteas al concepto, nunca revisas ese folleto, nunca preguntas al guía o nunca lees la introducción que viene al principio, en donde te dice, las piezas que van a encontrar son estas, y este es el significado, y esta es la historia biográfica del autor. Pues entonces tú vas a solamente caminar y decir, mira, parte de la obra es esta lata aplastada de Coca-Cola. Pues no, uno que sí revisa va a decir, no, esta no estaba aquí en la hoja. Y yo pregunto al guardia de seguridad y me va a decir que no, que esa no estaba, que no era parte de, o al revés, ¿no? Puedes pasarte de largo ciertas obras que dices, estas no tienen ninguna relevancia, pero, y resulta que era la obra maestra del autor, ¿no? Entonces el punto aquí es que las piezas siempre vienen con su explicación. Y si tú estás interesado en saber cuál es la explicación de cada una de estas obras, pues lee el concepto. El concepto es más importante que el objeto y muchas veces el concepto es bien interesante, ¿no? Entonces, conclusión. El punto número 3, revisar las obras y sus significados. Todas las obras en el arte contemporáneo tienen un concepto, un significado o una intención. La información se presenta dentro de la exposición del artista. Lee y si no hay para dónde leer, pregunta por el significado de las obras, así como la reseña del autor. Muchas de las obras son biográficas o tienen que ver con lo que le ha sucedido al autor. Entonces también conocer al autor y te podrá ayudarnos a entender mucho mejor la obra en este caso. Punto número 4, y también y llegando ya a parte del final, interactúa con la obra. Dentro de la fenomenología, que es de hecho parte de la posmodernidad, pues nos dice que debemos de utilizar todos los sentidos. En el arte clásico, que ya hemos platicado, generalmente se utilizaba como primer sentido la vista. Por mucho tiempo la vista fue el sentido que se priorizó el arte. Pero en el arte contemporáneo podemos ver que los 5 sentidos se van a utilizar. Muchas obras son solamente audios. Muchas obras tienen que ver con el tacto. Me tocó en Nueva York ver una obra que era meterse a un congelador y era parte de la experiencia estar ahí en el congelador. Muchas obras tienen que ver con los gustos, con el olfato. Me tocó en la Ciudad de México ver una obra en donde todo el piso, que ha sido una de mis obras favoritas, todo el piso estaba lleno de granos de café, ibas caminando, ibas apretando los granos de café y el olor de café impregnaba totalmente tu nariz y ha sido una de las experiencias más bonitas. Entonces las expresiones de arte contemporáneo requieren de todos los sentidos para su apreciación. Y para ello tengo este ejemplo de donde dice interactúa con las obras. En el PS1 del MoMA está una obra de James Turrell, que es esto que está aquí. Es en cuarto, tú entras a un cuarto, es un cuarto pequeñito, con sus 4 paredes, ¿no? Y su puerta y una banquilla, una especie de como banca acolchonada, y en el techo está un rectángulo, que es el rectángulo que podemos ver en esa imagen. Y esa es la obra. Está enmarcando el cielo. Y entonces tú puedes sentarte y durar ahí horas viendo cómo se mueven las nubes, cómo pasan las aves, cómo se vuelve de noche, cómo se vuelve de día, cómo a veces hace frío, cómo a veces hace calor. Y la obra de arte cambia en otoño, en primavera, en verano. Y la obra de arte contemporáneo es un hoyo en el techo que enmarca el cielo. Ese es James Turrell. Conclusión. La corriente de pensamiento fenomenológica de la que mencionamos, que es parte de la contemporaneidad del posmodernismo, nos permite centrarnos en la experiencia personal y el mundo vivido. Si te es posible, interactúa físicamente, aprovéchalo. Habrá obras en las que te dicen no puedes tocarlo, habrá obras que te dicen
tócalo, es parte de la interacción, entonces aprovecha que te están dando esa opción. Si las reglas no te lo permiten, pues expande tus sentidos. Ok, no lo voy a tocar, pero lo voy a escuchar, lo voy a oler, lo voy a sentir, lo voy a ver, y voy a interactuar con él. Y para terminar, paso 5, ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero ya llegamos al final. Identifícate y disfruta. Y esta es la parte más sentimental de la presentación. Y tiene que ver con mi experiencia personal. Como les decía, aquí es una fotografía mía de cuando era apenas una joven de 22 años, eso fue hace mucho, mucho tiempo. Y les voy a platicar que para entonces yo ya tenía varios años yendo a diferentes museos de arte contemporáneo en diferentes partes del mundo, como les decía, porque, bueno, pues porque así es mi familia, ¿no? Mi familia me llevaba a veces a museos, a veces, aunque yo no quisiera, y al final fue muy chistoso, pues porque al final sí me gustó. Y entonces me metían a un montón de museos de arte contemporáneo y no entendía nada, no me gustaba, me aburría, me quedaba ahí sentada en un rincón, hasta que de repente llegué a conocer la obra de Félix González Torres, que aquí está a un ladito con su gato. Félix González Torres tenía una exposición y tenía diferentes piezas, ¿no? Aquí particularmente, esta es una pieza que son como unas perlas, ¿no? Una cortina de perlas por la cual te atravesabas, que tenía que ver con los glóbulos blancos. Pero con la pieza que hizo que dejara mis niñerías de enojarme porque mis papás me llevaban a museos y empezar a poner atención a las piezas y a su significado, fue esta pieza que está aquí, que es Retrato de Ross en LA. ¿Y por qué tengo dos fotografías? Bueno, porque estas dos fotografías son de dos museos diferentes. Eso también es parte del arte contemporáneo. Ya que el objeto no es importante, sino el significado, pues entonces el objeto puede ser cualquier cosa, siempre y cuando siga ciertas especificaciones, y puede estar incluso mostrándose en dos museos al mismo tiempo. Y entonces, en esa ocasión, para ver las obras de Félix González Torres, pues teníamos una guía en el museo, y entonces nos iba explicando cada una de ellas. Y llegamos a esta obra que se llama Retratos de Rosa en LA, y nos decía, no, bueno, aquí tenemos unos, no recuerdo muy bien, pero era algo así como unos 70 kilos de dulces, ¿no? En una esquina. Los dulces pueden ser chocolates, chicles o caramelos, ¿no? Y decía, esta obra es para que interactúen. Los usuarios tienen, si quieren, pueden tomar un dulce. Y pues claro que todos los que estábamos ahí tomaron un dulce. Yo, como soy bien golosa, pues me tomé dos y empecé a comérmelos todos, ¿no? Entonces nos decía, ok, este es el retrato de Ross. Ross es la pareja con la que vivía Félix González Torres hace algunos años. Y él tenía un peso de 70 o 75 kilos, es decir, el peso que está aquí en la cantidad de dulces que tenemos aquí, ¿no? O sea, este es el retrato de Ross. El Rosas son 70 kilos de dulces. Eso es para lo que significaba Félix, ¿no? Su pareja. Una montaña de chocolates, eso era la representación de él. Y la interacción con el autor es, ok, cada que alguien visita el museo, toma uno o dos dulces, y entonces esos 70 kilos de repente se van consumiendo y empiezan a ser 60, 55, 40, 30, 10, hasta que desaparece. ¿Cuál es el punto de esto? Bueno, que la pareja de González Torres había sido diagnosticada con VIH, y una de las secuelas de esta enfermedad pues es la pérdida de peso hasta que desapareces. Y entonces Ross fue perdiendo peso hasta que desapareció, igual que nosotros fuimos consumiendo los dulces hasta que desapareció la montaña de dulces. Y entonces pues obviamente escupí el dulce, no, y me atraganté. Y entonces dije, ok, puede ser que no todas las obras de arte contemporáneo me llamen la atención, pero habrá una en el mundo con la que me sienta identificada,
o que me haga, me inspire, o que llegue a mis sentimientos, seguramente lo hay. Y adivinen que a partir de entonces sigo buscando. O sea, a partir de entonces, ya ahora sí, con toda la atención del mundo, me meto a todos los museos posibles. A veces, bueno, soy una persona que anda mucho de vaga por el mundo, pero muchas de las veces pongo de pretexto, es que me hace falta ver museos, me hace falta ver museos y ese es mi pretexto, más allá de viajar o las fotos o no sé, y ser turista por ser turista, ¿no? Sino como que los museos son un motivo. Y visitar museos de arte contemporáneo y entonces sigo en búsqueda de otra pieza que me mueva de la manera en que me movió Félix González Torres. A veces lo he encontrado, a veces no. A veces llego a museos de arte contemporáneo, no sé, en Argentina o en España y digo que terrible, no me gustó ninguna de las obras. Pero bueno, al menos ya descubrí qué autores había, al menos ya descubrí qué tendencias había, al menos ya sé que esa no me gusta. Y de repente llego a otros museos y digo, oye, de aquí sí me salgo con uno, o con dos, o con tres piezas, porque sí me gustaron y fueron mis favoritas, y entonces de ahí es en donde ya empiezo a seguir al autor en las redes sociales, ¿cierto? Y entonces aquí llegamos a la conclusión final. Identifícate y disfruta. No tienes que ser un experto para apreciar el arte contemporáneo, ya que el arte es la manifestación de la cultura. Al comprender tu mundo, comprenderás el arte y viceversa. Si muchas veces estas piezas tienen que ver con la guerra, con el hambre, con las enfermedades contemporáneas, porque el arte refleja lo que está pasando en el mundo. Entonces, puede ser que a mí me llame la atención los sucesos actuales y por tanto vea o investigue sobre arte para comprenderlos mejor, o al revés, puede ser que no esté interesado en las noticias actuales, pero sí en el arte, y a través del arte puedo aprender cosas nuevas. De hecho, muchas noticias a veces me entero de ellas por obras o por artistas, ¿no? Hablan al respecto. De guerras, de países donde no conozco su ubicación geográfica, pero pues me entero gracias a las obras de ellos. Y eso es todo. O sea, si me permiten, voy a hacer un resumen. El paso 1 era recordar los orígenes. Paso 2, descubrir los tipos de expresiones diferentes. Paso 3, revisar los conceptos de las obras. Paso 4, interactuar con la obra. Y paso 5, identificarte con la obra. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Berenice. Hace que toda la espera haya valido totalmente la pena, con esa energía que transmite, con ese conocimiento y aparte con esa, no sé, con ese quitarle el tabú de que el arte tiene que ser totalmente especializado y pues no, muchos podríamos considerarnos neófitos del arte y no por ello pues somos menos consumidores de la misma, ¿no? Entonces creo que los tips son pues invaluables. En este momento, además de agradecer tan espléndida exposición, me gustaría invitar a quienes están presentes. Tenemos casa llena, tenemos a 101 personas por acá, también tenemos algunas personas conectadas desde Facebook. En ambos casos estamos recuperando preguntas. No sé si alguien quiere aprovechar estos minutos para hacerle alguna, pues se valen felicitaciones, también se valen preguntas. Adelante. Bueno, para empezar, saludos a la gente de Facebook. Ok, tenemos una primera pregunta. Mientras los demás pueden seguir con sus reflexiones, y es más, si no nos alcanza el tiempo para las preguntas, igual se las podemos pasar a la conferencista, pero arranquemos con la primera. Dalia Saraiham Sánchez nos pregunta, ¿qué opinas de la crítica de arte de Avelina Lesper? Habla mucho de arte contemporáneo. Sí. He leído varias de sus críticas. De hecho, también por ahí alguna vez la vi en una entrevista. Y muchas veces no estoy, bueno, es que tiene muchas opiniones, ¿no? A veces sí estoy de acuerdo, a veces no estoy de acuerdo, pero a mí lo que más me gusta de ella
es que de manera directa o indirecta, de manera a lo mejor intencional o no intencional, está poniendo a la gente a hablar de arte contemporáneo. A veces por polémica, pero ¿qué más da, no? O sea, lo importante es que la gente, y sobre todo los jóvenes, están diciendo como que, órale, a ver, está hablando Avelina, ¿no? Y entonces, vamos a ver qué dice. Eso es lo que opino, al respecto, ¿no? Sobre su crítica, pues, considero que depende de la obra, ¿no? Depende de lo que esté diciendo, a veces coincido, a veces no coincido, pero que totalmente la apoyo porque está poniendo el tema sobre la mesa y eso es lo que más me importa a mí. Fue una respuesta muy ambigua, ¿no? Pero... No, fue una respuesta genial, porque pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En estas cuestiones que tienen que ver tanto con la subjetividad y bueno, estamos en un foro totalmente académico, entonces creo que vale la pena que pues, estudiantes de diseño, de arquitectura, en este caso de ingenierías, no importa que comencemos a crearnos una perspectiva crítica, ¿no? No simplemente porque alguien crea que algo es bueno, pues tenemos que asumirlo, podemos tener nuestra propia pues, subjetividad. Así es. Totalmente. Bueno, sigo con los mensajes, ya me desvié, pero acá Rosa Daniela Rendón Valdés nos dice, la verdad me encantó su presentación, muchas felicidades y muchas gracias. A ti. Y por acá tenemos una pregunta personal, pero que pues está interesante. Ezequiel Esteban Méndez nos pregunta, ¿cuál obra le ha impactado más en un museo? Bueno, para empezar la que mencionaba, ¿no? La primera que me impactó fue la de González Torres, pero tengo un montón, ya les platicaba, ¿no? Aquella en donde teníamos que meternos en un congelador, había otra que ya les decía también, ¿no? Que teníamos que pisar granos de café, hubo una que me dio mucha risa porque era una máquina de hacer burbujas y empezaba a hacer burbujas y entonces típico, ¿no? Que veías ahí a los niños o a las influencers tomándose fotos con las burbujas y va de nuevo, ¿no? A un lado estaba el título y la explicación de la obra. Y entonces, pues yo de nerda y voy primero me pongo a leer la explicación de la obra y luego empiezo a interactuar con la obra como todos los demás. Y la explicación de la obra decía, las burbujas que salen de esta máquina están, el agua que se usa para esta es agua que reciclada de la CEMEFO cuando lavas cadáveres, una cosa así, ¿no? O sea, cuando se lavan cadáveres recogimos el agua y lo usamos para poner esta máquina con burbujas y la gente ahí picándole, ¿no? Las burbujas bien emocionados. Ha habido muchos que tienen que ver con solamente ponerse audífonos y escuchar. Hay muchos que han tenido que ver con ver cortos, solamente las pantallas. Hace rato les mostraba acá a Cindy Sherman. Ella hace relativamente poco la descubrí, me impactaron mucho sus obras, de mala manera, ¿no? Y no sé, de hecho todas las que les muestro acá son obras que he tenido la oportunidad de ver, ¿no? Hay algunas que me gustan, algunas que no me gustan, y entonces no es una sola, Ezequiel, han sido varias y como siempre digo, estoy en busca de nuevas. O sea, la que más me ha impactado es la que me va a impactar el día de mañana, creo yo. ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Sí, totalmente. Acá tenemos más felicitaciones. Dalia, que previamente ya había hecho una pregunta, dice que está muy de acuerdo y que agradece la presentación, que le ha dado mucha energía. Y tenemos otra pregunta por parte de Axel Andrés Hernández Gómez, que dice, de todas las experiencias que ha vivido relacionadas con el tema, ¿cuál le gustaría repetir? ¿Qué experiencia? Ay, eso es difícil. Experiencias que he vivido relacionadas con el tema. ¿Cuál le podría repetir? No sé, fíjate, es que, bueno, ahora sí que como me mencionaban al principio, ¿no? O sea, son más de 15 museos de más de 15 países, de más de 5 países en más de 15 años, o sea, la verdad es que no, han sido muchas experiencias, pero sí te puedo decir algo, Axel.
las experiencias más bonitas han sido en las que no voy sola. A veces he ido sola, pues porque así sucede, y a veces he ido con amigos, y a veces he ido con mi pareja, y a veces he ido con mi familia. Y de hecho, las que siempre me han divertido más son las que voy con mi hermana. Entonces, no sé, también el compartir a lo mejor el arte con otros y salir de un museo y empezar a interactuar, eso ha sido bueno. Totalmente, y claro, la experiencia social, ¿no? Sí. Ok, sigo con todavía nos quedan algunas cuestiones en el bloque de chat. Me da mucho gusto que estén tan activos. Alba Karina nos dice, gracias por su presentación, muy interesante, me encantó y buenos consejos. Muchísimas felicidades. Y María Guadalupe Blanco Arellano agradece por la introducción a la obra del retrato de Ross. Me encantó mucho y la forma en la que nos habló de ella me ayuda demasiado. Sí, de hecho, o sea, sí vale la pena decir, ¿no? Que esta obra es de hace, no sé, fácil 13 años, entonces seguramente hay muchas nuevas, ahora que hay mucha más apertura, y mucha más, ¿cuál es la palabra? Como equidad y comprensión de ciertos temas que hace 13 años no lo eran. Entonces estoy seguro que hay nuevos temas por explorar, que los artistas los están explorando ya, entonces pues que nada más están en espera que nosotros lleguemos. Claro, claro, totalmente. Pues creo que ya no hay más comentarios. Denme un segundo para fijarme si en Facebook no colocaron nada, porque como les decía, ok, creo que no. Muy bien. Una felicitación más, creo. Quiero felicitar por su presentación, estuvo muy interesante. Ah, y una pregunta. ¿Por qué arte contemporáneo y no otras artes? No sé si se refiere como a la presentación o a mis gustos. Pero pues respondo las dos, ¿no? Eso. La parte de la presentación, pues justo lo que decía al principio, porque yo me dedico más bien a estudiar ciudades, o sea, soy doctora en planeación urbana, y cuando se me hizo la invitación decían algo que fuera divertido, ¿no? Como parte de tu hobby. Y entonces yo dije, bueno, pues el arte contemporáneo es divertido si lo quieres. O sea, es bastante divertido, lo que pasa es que la gente le tiene como miedo, ¿no? O cierto respeto y no se atreve a lanzarse hacia él. Y en lo personal, te voy a decir que el arte contemporáneo, los museos de arte contemporáneo los visito por puro como morbo, no sé, o por reto personal, pero en realidad donde paso más las horas son en los museos de arte clásico, ¿no? El Met, es uno de mis favoritos, o no sé, las pirámides mexicanas, o los obras barrocas o renacentistas, o sea, a veces en museos medievales, que no a mucha gente le gustan los museos medievales, y esa es otra rama, ¿no? Del arte que vale mucho la pena ver. Entonces, el arte contemporáneo porque es lo que me representa ahorita, pero en mis gustos, pues, mis gustos son como completos. Me ha tocado ver desde obras prehistóricas hasta las más actuales, ¿no? Entonces, pasando por todas las épocas. Entonces, en lo personal no es preferencia el arte contemporáneo, es más bien como el reto, porque es más difícil. Es mucho más difícil enfrentarte a lo que tienes ahorita que lo que ya pasó, pues es como, ay, qué padre, y qué padre que sí vivían, y ya no me tocó. Y imaginarte, suponerte, pero aquí es como enfrentarte a cosas que a lo mejor ni siquiera quieres aceptar, ¿no? Que existen. Es como, sí, difícil. No. Bueno, tenemos más preguntas. Voy a leer ya la última porque tenemos aquí ya con nosotros a la conferencista de la siguiente charla que tiene que ver con cuerpos insurrectos. Obviamente los invito a permanecer aquí, pero doy lectura a la última pregunta, cerramos el bloque y arrancamos de nueva cuenta. Entonces, pregunta de Francisco Roberto Zúñiga. ¿Es importante el arte contemporáneo en la rama?
La verdad que sí, no tengo idea de qué se refiere con en la rama. Con la rama. ¿Nos hablas desde la arquitectura, desde el diseño o alguna otra Ok, rama? ok. Francisco, no sé. Diseño. Diseño, perfecto. Ok, sí, totalmente, totalmente, Francisco. Y aún así, aunque me estuvieras hablando desde una ingeniería, aunque me dijeras que estás estudiando medicina, aunque me dijeras que estás estudiando contaduría, el arte es la representación de la cultura, es lo que estás viviendo. Entonces, no importa qué es lo que estés estudiando, el arte contemporáneo fíjate, cuando todos nosotros estemos ya enterrados y nuestros nietos o nuestros bisnietos quieran saber y qué representaba mi abuelo o a mi tatarabuelo, van a irse a ver el arte contemporáneo. Entonces estaría bien, bien loco que la gente del futuro diga, ay, Francisco lo representaba esta obra contemporánea y que Francisco ni se enteró que existía esa obra contemporánea, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena saber qué es lo que nos está representando ahorita y que si no nos gusta, intervengamos y mucho más siendo diseñadores, ¿no? Que si no nos gusta lo que se está pasando, entonces yo hacer mi propia propuesta de arte contemporáneo. Y entonces sí, mis nietos o mis bisnietos, pues ya podrán estar de acuerdo que eso fue lo que me representó a mí. Totalmente. Pues voy a, doctora, pedirle un poquito el uso de la pantalla. Claro para que sí. presentar unos breves segundos, algo que es muy importante compartir. Ya voy. Entonces, creo que ya estamos. Esto que quiero compartir es la constancia de agradecimiento y participación que dice básicamente así. La Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Unidad Valle de las Palmas, otorga la presente constancia a la doctora Berenice Vizcarra por su valiosa participación al impartir la conferencia 5 sencillos pasos para apreciar mejor el arte contemporáneo, misma que se llevó a cabo en el marco de la 12ª Semana Internacional EFCITEC, del 25 al 27 de octubre, siendo hoy 27 de octubre y estando en la ciudad de Tijuana, Baja California, y con la firma de nuestro director, el doctor Antonio Gómez Roa. Pues, ¿qué queda que reiterarle un agradecimiento por toda la energía que ha dejado inyectada el día de hoy en esta sala virtual, por haber roto nuestros sistemas, por la capacidad de usuarios y asistentes. Y bueno, voy a dejar de compartir y como les decía, les invito a todos, a todas, a que permanezcan en la conferencia de la doctora Laura, pero voy a hacer una aclaración por si desean mantenerse acá, y es la siguiente. Como superamos la capacidad y muchas personas se registraron, lo que voy a hacer es que en el en vivo, en Facebook, voy a pedirles que coloquen su nombre, a manera de lista de asistencia, y entonces ahí si alguien más se quiere sumar, pues lo podrá hacer también desde allá, si quieren mantener aquí su espacio, bueno, adelante, pero yo por cortesía a todos los que se registraron les voy a enviar un correo electrónico con el enlace de Facebook para que puedan continuar la transmisión. De nueva cuenta, muchísimas gracias, doctora. Gracias, feliz semana. Un placer, un placer. Entonces, y mucho éxito a la doctora Laura.